Hola a todos, soy Nora Giordano y es un gusto estar aquí nuevamente en esta hermosa tarde sin sol, pero bueno, compartiendo con vos toda la información cultural preparada para hoy. Arte y Cultura para la Salud es una ONG que trabaja la integración por medio del arte en diferentes espacios públicos, escuelas, comedores, hogares y también en espacios privados con organización de muestras, talleres, seminarios, jornadas, etc. Y cada semana les traemos en cada programa los avances realizados durante el año. En el programa pasado estuvo con nosotros la licenciada Mabel Esteve, quien nos habló de las nuevas emisiones de los billetes del Museo Histórico y Numismático Dr. Evaristo Uriburu y la Gerencia de Cultura Institucional del Banco Central de la República Argentina. Realmente fue un programa muy interesante porque ella comentó bien todos los detalles de las causas y en los porqués cambiaron, quitando las imágenes de nuestros grandes historiadores en los billetes y pusieron la flora y la fauna argentina. También les quiero comentar que para llamados por preguntas pueden dirigirse al 4899-1623 o a las direcciones de correo de aix@radiopalermo.com.ar o noragior@hotmail.com. Pueden mandarlo, que Anita les va a recibir y ella misma les va a contestar. Hoy tengo el gran placer de presentar al público oyente el libro de Arte y Cultura para la Salud. Es el primer libro que edita nuestra institución y el mismo consta de 80 páginas a 4 colores, con el diseño y armado de Diego Tadeo, un excelente diseñador gráfico, 8 artículos de profesionales del arte y la salud, la fotografía de Sebastián Gringaus y la corrección de Luciano Giovanetti. Les voy a leer un poquito la introducción del libro como para que se den cuenta de qué se trata. Realmente estamos muy orgullosos y muy contentos de poderlo ya tener listo. Lo presentamos el sábado en el Museo Sívori, así que ya los estamos invitando a participar. Y les comento, la necesidad de armar este libro tiene que ver con un trabajo de investigación e implementación de más de 30 años como docente y artista. Este es el resultado de todo aquello que fui observando y experimentando durante este tiempo. Es más que la sumatoria de las actividades, es el privilegio de haber conocido a muchas personas provenientes de distintas disciplinas y haber compartido con todas y cada una de ellas el gran entusiasmo por el arte. Consecuentemente, y a partir de tan valiosos aportes interdisciplinarios, surgió la idea madre y síntesis de AIX, el arte como facilitador y sentido de vida. La presente publicación está dividida en 3 secciones: arte, cultura y salud. En la primera parte, destinada al arte, escriben 2 artistas y un crítico de arte. La segunda parte, asignada a la cultura, contiene las reflexiones de una antropóloga y mi experiencia en educación. Y finalmente, la tercera parte está dedicada a la salud, donde están los aportes de especialistas en neurología, pediatría y psiquiatría. Como verán, es muy completo. Y hoy tenemos la suerte de tener acá a uno de los integrantes del libro, de los 8 artículos, que en realidad todos los demás ya habían tenido su programa y el único que nos faltaba era el doctor Carlos de los Ríos. Bienvenido, doctor de los Ríos Müller. ¿Lo dije bien? Muy bien, muchas gracias, bueno, querida Nora. El doctor Carlos de los Ríos se ha venido directamente de Chile, ya lo hice de Centroamérica. ¿Qué es lo que está pasando? Es un lapsus. Chile es como picante, digamos. Para mí, pero que no lo estoy llevando a México, no tendrá que ir por allá ahora, ¿no? Pues sí, que dice, ahora que murió Juan Gabriel, podríamos ir a cantar algo por allá, no hay ningún problema. Así que bueno, bienvenido y me encanta que estés acá. Y que nos cuentes cómo empezaste a trabajar dentro de lo que es
esta temática específica que es la arte terapia y el arte en la terapia. Bien, primero que nada, gracias por la invitación. Creo que es la segunda vez que estoy acá, o la tercera vez, si es que no me equivoco. La primera vez creo que fue por... Presentamos un libro tuyo acá que se llamaba La flor en el barro. La flor en el barro, claro, psicoterapia y budismo. Uh-huh. Pero anteriormente creo que había estado invitado o sugerido por el doctor Sergio Rodríguez, psicoanalista, digamos, ¿no? Que vive cerca por acá de la radio. Y ya ha sido todo un proceso, digamos, de aproximación, porque yo soy miembro de la Asociación Argentina de Arte Terapia también, ¿no? Siendo chileno, digamos, soy un miembro honorario, digamos, y tuve muchos maestros argentinos, lo cual estoy muy agradecido, como Mauricio Goldenberg, que falleció en Washington, D.C., fue uno de mis pilares en la formación venezolana, digamos, en Caracas, de la Universidad Central de Venezuela, fue uno de mis maestros, y en fin, otros colegas dentro del movimiento psicoanalítico muy importante, porque para nosotros siempre Buenos Aires es un gran diván. Y eso, para qué sería una redundancia especificar más. Pero volviendo a lo que nos convoca en este libro, que quedó fantástico, yo diría Arte y Cultura para la Salud, decirle un poco a nuestro oyente, bueno, cómo nosotros nos conocimos. Con Nora somos amigos hace mucho tiempo y nos conocimos precisamente en una conferencia mía, si es que no recuerdo, en el Hospital Británico. En el Hospital Británico, ¿no? Exacto. En unas jornadas de primavera de la Asociación Argentina de Arte Terapia, de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Por lo tanto, el vínculo es un vínculo, digamos, en relación al arte y por el arte y de amor al arte también. Por lo tanto, y de amor a los pacientes. Por lo tanto, este vínculo hacia los pacientes tiene que ver también en el sentido de cómo el arte a mí lo que me ha permitido, y después desembocar como psicoanalista o psicoterapeuta a través del arte y arte terapeuta, ir un poco viendo el abanico de este vínculo tan estrecho entre la salud mental y el arte, no solamente el arte por el arte, sino que yo diría la creatividad. La creatividad. ¿Por qué? Es lo primero. Es lo primero. Es lo primero, porque de hecho mi primer libro que se llama, de hecho aquí traje algunos para poder ordenarme, porque ya he escrito como 10, tiene que ver con un trabajo de investigación, y mi último artículo que acá aporto a la revista, al libro que vos has sacado acá, que es Historia de la Psiquiatría y Estudio de la Expresión Plástica, tiene que ver con un continuum de una investigación que me ha llevado a estar en Alemania, en Francia, y ahora doy clases en España. Pero ¿por qué he estado allá? Por ejemplo, me tocó estar en Heidelberg un tiempo atrás, y había en lo que se llama Sammlung Prinzrum, que es Galería Sammlung de Hans Prinzrum en la Universidad de Heidelberg, que es una galería de arte de un colega que se llamaba Hans Prinzrum, que es uno de los primeros que en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Heidelberg en Alemania se le destina en 1919 hasta 1922, se le delega la tarea de recopilar todo lo que es producción artística de los pacientes psicóticos, de los pacientes esquizofrénicos, de los pacientes mentales. Pero la persona que es el director de esta clínica psiquiátrica elige a Hans Prinzrum no por azar, sino que a su vez él había estudiado filosofía, era artista, era poeta, se había formado en Londres, y por lo tanto era una persona sensible con el arte. De hecho, en la historia de la psiquiatría y en la historia del arte, se considera más a Hans Prinzrum dentro de la historia del arte, por sacar su libro esta relación con la locura, ¿verdad? Y la expresión de los pacientes mentales, ¿no? La Vilnerei, que se llama. Y este texto hace un trabajo tan extenso, Hans Prinzrum, 1919 al 1922, que recibe de toda Europa y de todo el mundo trabajos de los pacientes mentales, que antes no eran tomados no eran muy tomados en cuenta. Y él sistematiza esta investigación y le da el estatuto casi de un trabajo científico,
cuáles son las formas de expresión, digamos, de los pacientes mentales, qué técnicas utilizan esta pulsión a crear, esta pulsión a tomar el lápiz, el pincel, la brocha, y cómo ese efecto es un efecto terapéutico en sí mismo. Pero eso no había sido muy considerado por la historia de la psiquiatría hasta aquel entonces, excepto por Pinel, ya anteriormente en 1795 en Francia, donde libera a los pacientes mentales. Hay que entender que antes los pacientes esquizofrénicos eran encadenados en la salpêtrière a las paredes, digamos, a los muros, qué sé yo, a los pilares. Terrible, o sea, un maltrato, una violación de los derechos humanos y de los pacientes mentales espantoso. Entonces, ahí él al liberar a estos pacientes, es el primero que empieza a plantearse un espacio de terapia ocupacional. Ocupacional, es decir, donde incluye la expresión artística, por primera vez en la historia de la humanidad, de la historia de la psiquiatría, por decir así. Por lo tanto, hay un vínculo muy estrecho cuando yo empiezo, digamos, como psiquiatra a trabajar, y me doy dando cuenta que muchos pacientes que tenían acaticia, dificultad para verbalizar, para hablar, que tenían efectos nefastos, digamos, de los antipsicóticos, como efectos extrapiramidales, temblores, porque había muchos colegas que le daban la famosa chaqueta química, o sea, esta dificultad en poder expresarse por este efecto, digamos, muy fuerte, efecto secundario nefasto de muchos antipsicóticos. Y yo me doy dando cuenta que al ir disminuyendo los antipsicóticos y que la persona, y pasándole cada vez más lápices, bolígrafos, pinceles, crayones, todo lo que puedan ellos tomar para expresarse gráficamente. Todo, y por libre elección, que ellos mismos eligieran su propio material con el cual le acomodaba. Yo cada vez voy disminuyendo más los antipsicóticos y cada vez noto una mejoría. ¿Por qué? Porque O sea que en la medida que vas integrando más el arte dentro de lo que son las terapias, vas pudiendo retirar la parte farmacológica. La parte farmacológica, ¿por qué? Porque si bien es cierto hay que intervenir en crisis y hay que dar antipsicóticos porque es necesario, digamos, ¿ok? Pero una vez superada la crisis no es bueno mantener la misma dosis alta de los medicamentos, de los antipsicóticos, por producir estos efectos, digamos, secundarios. Tenemos que hacer un pequeño corte, nos vamos a una tanda y seguimos con este tema muy interesante. En Arte y Cultura para la Salud, trabajamos para incrementar tus capacidades a través de herramientas creativas y comunicacionales, buscando mejorar la calidad de vida. Bueno, la historia del arte se entrecruza con la historia de la psiquiatría y con los inicios del movimiento psicoanalítico. La investigación apunta hacia las causas inconscientes del padecer psíquico y el arte se convierte en una regia herramienta para señalar el camino de la creación. Así comienza el doctor Carlos de los Ríos el artículo que saca en nuestro libro. Carlos, me estabas hablando de algo específico recién sobre el doctor Hans Prinzron. Lo que pasa es que este texto de Prinzron es tan importante porque desde mi perspectiva para mí es uno de los padres del arte terapia, ¿no? O digamos, sin querer queriendo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque hay otra corriente que viene después ya con Erich Kramer, Naumburg y Jan Riner, que son después ya del año 38, cuando viene toda la cosa de la persecución, digamos, nazi en Europa. Y esta gente, estas colegas que están relacionadas con la educación, tienen que emigrar hacia Estados Unidos. Pero este libro pasa como no ha sido bien estudiado, por eso que cuando me meto de lleno en este libro, ¿qué sucede? Que me doy cuenta que André Breton, padre del surrealismo, lo había leído, que le llega a Salvador Dalí indirectamente a través de
Max Ernst, que tengo entendido, y a través de Gala. Y todo el replanteo que hace en el primer manifiesto surrealista en 1924, Breton, tiene que ver indirectamente con la capacidad creativa de la locura. Es decir, toda esta noción de collage, esta cosa de pegar el inconsciente con lo consciente, unido a las teorías psicoanalíticas, de la cual André Breton era un asiduo lector, porque fue enfermero durante la Primera Guerra Mundial en el Hospital Psiquiátrico de Saint-Denis en Francia, y vio y atendió a estos pacientes soldados delirando, se da cuenta de que el mundo estaba loco, como lo puede estar actualmente también. O sea, el ser humano vuelve a chocar con la misma piedra. Claro. O sea, yo parto de la base que lo que hace las vanguardias artísticas, como el movimiento Dada en 1919 en Zúrich, son desertores, son todos artistas, poetas, desertores que no quieren ir a la guerra. ¿Por qué? Porque había una fascinación en la conciencia, en la representación de la conciencia, en la técnica, en el progreso humano, lo cual ha llevado a una serie de desastres que estamos pagando la consecuencia hasta hoy. O sea, hay algo de compulsión a la repetición de la conducta del ser humano, en que ya hay que ir hacia el inconsciente para explicar la gran pulsión de muerte que hay y cómo la pulsión de vida tiene que expresarse, sea como sea, a través del arte, la creatividad, la música, el amor, el vínculo, la amistad, para hacer un contrapeso, digamos. O sea, hoy por hoy tenemos 65 millones de refugiados en el mundo, en Europa sobre todo. Más que en la Segunda Guerra Mundial. O sea, actualmente creo que no se le ha tomado el peso verdadero ante la crisis neoliberal o sistémica económica que hay en el mundo. ¿Estás hablando de los refugiados de Siria? Por el desastre ecológico, por el desastre de la guerra, porque es una guerra religiosa de alguna otra forma, pero es una guerra que el Dada se tiene que reactualizar, y el surrealismo, porque nunca se había llegado a un sinsentido tan grande actualmente. Es decir, es un callejón sin salida, que el arte tiene que hacer resistencia cultural tan grande para defender la vida, o si no estamos llevándonos a una catástrofe inminente, digamos, una catástrofe real. ¿Por qué? Porque se está llevando a un callejón sin salida, porque los países, y eso a mí me toca en Europa, ¿a qué tiene que ver? Están pagando los países colonialistas del pasado, están pagando un karma que hicieron en el pasado, digamos. O es decir, el camino que siguen los refugiados, los sirios, en fin, todo esto, es el mismo camino que están tomando los esclavos del pasado, los colonizados, para buscar a sus antiguos amos. O sea que no hemos crecido en nada. En nada. Yo noto que hay una involución tan grave. Por eso yo hago resistencia cultural, y además que muchas cosas del arte terapia actualmente me interesa trabajarla con refugiados, con los marginados, y es cuando comienza Edith Kramer y todas estas personas que empiezan a trabajar con hijos de refugiados ante la invasión nazi en Praga, en Viena, en Polonia, y ella ahí empiezan, para dar consuelo, la única forma es la creatividad ante tanto desastre, digamos. O sea, el arte... Ante tanta angustia, tanta... Callejón sin salida, porque es muerte. O sea, lo que hace todo este terrorismo de ISIS, de hecho andan de negros ellos todos, y esta cosa, este maltrato a la mujer, estos desastres de los museos de la cultura antropológico que han hecho en Siria, en Alepo, que empiezan allá haciéndolo en Afganistán, es espantoso. Es digamos. terrible lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que destruyen? Destruyen la creación del hombre. ¿Y qué tenemos que hacer como humanos para que eso... Programas como esto, porque si le damos más terrenos, como darle terreno al ello, a la pulsión de muerte, va a ser tomado por la pulsión de muerte. Eso puede ser a nivel individual o a nivel del inconsciente colectivo. Tienen que haber más espacios de reflexión y tomarse en serio que la realidad virtual está fracasando. Sobre todo para que ya no está dando satisfacción, excepto, yo no sé si acá habrá llegado, pero esto de estar cazando Pokémon Go, sí, gente de 30, 35 años. Terrible. Entonces estamos llamando ante adultos casi de una imbecilidad, que son padres de familia, digamos. ¿Qué tipo de valor estamos transmitiendo?
¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente del Dada, del surrealismo y lo que hizo Prinzron, hacían resistencia de antimecanismo, ¿verdad? Precisamente de aturdimiento, de dominación. Bueno, por eso tanta droga, porque la realidad es esa, ¿no? Claro, el aturdimiento lo da el alcohol, lo da la droga, y bueno, esa es la problemática que está teniendo la humanidad actualmente. Y lo está dando el consumismo, digamos. Claro, consume uno, totalmente. Consume otro, cámbiate el iPhone, endeúdate más, y eso es un sistema que yo vengo de Chile, digamos, donde es modelo neoliberal, y mi último libro tiene que ver precisamente con eso, salud mental y capitalismo, que está llevando a un sinsentido que ya no tiene sentido. El consumo ya no te da placer, no puedes endeudarte porque no hay plata, y las relaciones humanas se ha quebrado el tejido social, se ha fragmentado. Entonces todo eso tiene que ver, el arte tiene que de alguna u otra forma, tiene una función de unión, de unir los estados disociativos, las escisiones, ¿verdad? Para poder darle un sentido y un sentido de civilización. Ojo. En la introducción del libro, que quizás no sé si la hayas visto, justamente yo dije 2 rengloncitos muy, muy concretos al respecto, que dice: siempre recuerdo, yo desde mí, las palabras de mi gran maestro, el doctor Herminio Castellá. No sé si lo tuviste el honor de conocerlo. Actualmente está su hijo, que es Gabriel Castellá, que es un médico excelente. Él decía que hay 2 caminos para la realización del ser humano, la creatividad y el servicio. No hay duda, porque la creatividad, a ver, lo que se actualiza con el arte terapia en los años 60, salen de la escuela en California, donde son gente, digamos, que viene del budismo zen, de la escuela de Peirce, la escuela de Maslow, de lo transpersonal, para buscar un yo más auténtico. Lo que estamos viendo actualmente son autómatas, son caricaturas del ser humano. Lo que dice Víctor Frankl sobre el respecto del sentido de vida es real, pero absolutamente. Totalmente, la escuela de la logoterapia, del existencialismo, de la cual yo me adscribo de alguna otra forma, y tiene que ver con una forma de arte terapia, que hay una forma de arte terapia existencial, de que el ser humano nace, ¿verdad? Tiene que desarrollarse como persona y tiene que desarrollarse como ser social. Allí están pasando, para la gente que está mirando por internet, el video en donde mostraban las imágenes de los participantes del libro. Muy bien. Sí, es muy interesante todo eso, que tiene que ver con el servicio. Y si no somos creativos, ya es como que con lo que decías recién, es como que no hay interés de nada. Entonces la depresión surge y aparece en todos. Es como que ese pequeño monstruito que nos va comiendo y nos quita el deseo de... Entonces, bueno, lo importante del arte acá es ganarle el espacio a todo eso. Individualmente, a nivel de los pacientes, ganarle a nivel de la locura, el sufrimiento, y diferenciar lo que es un acto, digamos, creativo, en oposición al acto repetitivo, ¿okay? Que eso se trabaja mucho en la psicoterapia. Es cuando tú repites pero no creas nada. Tú estás, por ejemplo, teniendo otro hijo simbólico, arte y cultura para la salud, ¿te fijas? Y esto es lo que nos hace humanos antropológicamente, lo que lo diferencia entre la barbarie de todo esto anterior que estoy diciendo y civilización, que ya lo había diferenciado Freud. De hecho, Freud fue víctima. Y esto tiene relación con Hans Prinzron, tiene que ver esto, porque este texto de Hans Prinzron es tomado en 1937 por los nazis para hablar de arte degenerado, y pone el trabajo de los pacientes mentales con las vanguardias del momento. Pone a Joan Miró, a todo lo que es Kandinsky, como expresión de arte degenerado, de que no tiene que ver con la superioridad de la raza. Y tiene que ver, y fue tan terrible que el arte no es ingenuo, que 10 de estos pacientes fueron asesinados, digamos. Los que exponen, los que trabajan con el libro de Hans Prinzron, los cuales son investigados, 10 pacientes artísticos esquizofrénicos,
Y este libro tiene tanta connotación que es tomado por el surrealismo, y de aquí sale Jean Dubuffet, que está escrito en mi texto. Ujú. Dubuffet, cuando se entera de este libro, va a Heidelberg a ver la exposición de estos pacientes, y ahí se inspira como artista Jean Dubuffet. Y después en 1947 es que arma con André Breton la Galería de Brut Art, o de Arte Bruto, en París. Y después se dividen, se separan. ¿Eso que fue en los años 40? 1947, Ujú. 47, 48 aproximadamente, en París. Después él se independiza y viene todo lo que se va a hablar de Brut Art o Arte Bruto, lo que no es... ¿Viste la, Sí, lo acabo de ver. Lo que pasa es que yo la tapa del catálogo de Art Brut? Claro, lo que no es pasado por la Academia de Bellas Artes. O sea, el arte no tiene por qué, las bellas artes no tienen por qué ser bellas. Y esto es lo otro muy importante. Desde mi punto de vista existencial, cualquier ser humano es un artista en potencia. Y es un artista. ¿Okay? Ahora, ese vínculo, esa capacidad creativa, te permite la ampliación del estado de conciencia. La ampliación, digamos, de que otra realidad es posible. No la repetición de más de lo mismo. Entonces yo noto que en esta época estamos en estado repetitivo. Basta ver a Donald Trump en Estados Unidos como un discurso, digamos, de xenofobia, de discriminación hacia el país que tú querías ir antes, que es México. Y ese estado es el mismo discurso de Hitler casi. Terrible. Nos tenemos que ir a una tanda y vamos a dejar para el próximo segmento una pregunta que tiene que ver con ¿qué nos podés decir de la diferencia de lo que es el artista en concreto, el profesional, con el artista que utiliza el arte como arte terapia? Muy bien. Yo sé que es difícil, pero nos vamos a la tanda, Lucas, y enseguida volvemos. Pero no es imposible de diferenciar. Arte y cultura para la salud. El lugar que estimula la investigación por medio de la creatividad. Y seguimos con el doctor Carlos de los Ríos, que recién interrumpimos, pero bueno, ahora nos tiene una respuesta ya que nos tiene que dar, que es bien concreta. ¿Cuál es la diferencia del artista profesional a la persona que pinta por una cuestión de salud? Son dos cosas, yo pienso que hay que diferenciarlo. Mucho, mucho. ¿Por qué? Porque yo soy artista visual aparte y he vivido del arte. O sea, de hecho, para ser arte terapeuta hay que ser artista visual, saber de la historia del arte, saber las técnicas, saber los métodos, saber los artistas, digamos. De hecho, se revisa como arte terapeuta, la galería, esta afición a los museos es muy importante. Yo me separo del artista, digamos. Yo paso mucho en Francia, de hecho, me pertenezco al movimiento surrealista francés, digamos, y ya hay un narcisismo espantoso, hay un ego que tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver probablemente con la creatividad, pero con la creatividad como una profesión que es legítima, digamos, tiene que ver con el narcisismo de ser reconocido en su obra. Ahí viene la sensibilidad de los críticos de arte, que para mí muchos críticos de arte son paralíticos emocionales, que no crean nada, porque hay que partir de la base, Nora, que y todos estos libros que yo he escrito acá, y los cuadros y películas que he hecho, y que yo parto de la base que el objeto tiene que hablar, no el sujeto. Bueno, el sujeto habla a través de... Exactamente, pero que el objeto de artístico, el cuadro, se autonomiza y circula socialmente, y después se sabe lo que pasa. Yo parto de la base, por ejemplo, que Van Gogh no le importaba para nada ser reconocido socialmente. Yo creo que vendió un cuadro si los compraba el hermano, digamos. Se lo cambiaron por comida. Exactamente, pero es la historia que se da cuenta después, oye, aquí hay un genio que es uno de los padres del expresionismo. Pero eso te lo da la historia el tiempo después, pero el tipo la pasó mal, digamos, se cortó la oreja, tuvo alucinaciones. Es el tiempo el que juzga si esto vale. Probablemente este libro acá va a ser siempre considerado como un gran aporte investigativo para la salud mental y la arte terapia. Igual que muchas cosas, es el tiempo que decido si este escritor es malo, es bueno, si este poeta es un mediocre. La historia, digamos. Y si este político valió la pena o en el fondo fue un embaucador o una embaucadora. Es la historia la que se encarga.
Claro. Nosotros tenemos en Chile estar muy claro de nuestro arquetipo, decimos. Y arquetipos que fueron muy, digamos, despreciados en una época y ahora son héroes históricos, digamos. Violeta Parra, por ejemplo, que se suicidó, digamos, y tuvo que exponer en el Louvre en Francia, pero tuvo que irse, digamos. Y es una tremenda poeta, artista, músico, es la madre, en fin, de la negra Mercedes. La historia es la que juzga y la que va a separar y va a decir, exacto, este es el verdadero artista y este no. Claro, yo lo siento compasión por los artistas que viven de su obra, porque yo los noto primero mucha ansiedad de la fama, mucha tendencia a la melancolía, al alcohol y a las drogas, porque claro, está en una espera ansiosa de que si no venden no comen, en fin. Ahora, y esto es una discusión que hay mucho a nivel de las asociaciones de arte terapia, y yo he estado en varias, he sido profesor, en que hay que diferenciar cuando entra una licenciada en arte, que se aprende algunas técnicas de arte terapia, menosprecia a la que tiene formación clínica y a su vez ha tenido formación en arte terapia, y se empiezan a dividir. Y las competencias. Ahí entra el ego de nuevo. Claro, exactamente. Surge el ego y la competencia. Y el choque y la francesa dice la petite différence, que es la pequeña diferencia. Entonces yo me voy con mi equipo. Por suerte, yo estudié medicina, estudié otras carreras, y el ego lo dejo a un lado porque para mí esto es una pasión del ser. Yo lo disfruto con esto. Trabajo con los chicos también, porque hay y de a poco ha habido como un reconocimiento, digamos, en varias partes que yo no me esperaba, yo no andaba buscando. Si yo hubiese estado ansioso, de hecho el hecho que esté en Buenos Aires, para mí me venía a ver, no sé, a Soda Stereo, digamos, pero es el tiempo que te va juzgando, es el tiempo que te va dando el espacio, y los artistas también. Entonces lo que trasciende es la calidad, lo que llamaba Heidegger, es si la obra de arte es algo patente, como los cuadros de Van Gogh, como los zapatos de Van Gogh, los suecos, digamos, en que esos zapatos reflejan las pisadas de esos campesinos en el barro, y ahí la obra trasciende, si algo patente y si algo genuino, o todo lo otro es una impostura. Y ahora, así como sus cartas al hermano. Totalmente, y en la historia del arte ya actual hay mucha copia de una mala copia de una copia de una copia. Yo creo que yo creo que hay una crisis de la obra de arte en sí, porque ya no se sabe si es original o una copia de una copia de una copia, yo no sé. De hecho, la misma producción virtual, hay muchos efectos, igual que con la música, hay gente que no es cantante y le amplifican. Adulteran los sonidos. Es como el karaoke, digamos, que claro, todos se las dan de cantante y karaoke en japonés es director sin orquesta, por ejemplo. Claro. Entonces cualquiera, claro, pues eso lo puede hacer una noche dándote, no sé, de Sandro. Bueno, pero ahí es donde estamos diciendo recién que se utiliza lo artístico para curar, para sentirte mejor, para tener una mejor calidad de vida. Esa es la diferencia que estábamos marcando. Totalmente, recién. Pero tiene que haber un desprendimiento del ego al lado, y tiene que haber un poco lo que tú decías, esta capacidad de servicio, de entrega al otro, de pensar más en un nosotros más que en el yo, en el ego, en el cómo yo ahí, digamos, cuánto hay para eso, como dicen en otros lados. No, si es una entrega porque tiene una función social. De hecho, toda esta cosa de que te hablaba hace poco, este narcisismo, de este triunfo del individualismo que hay actualmente, me salvo yo y el otro no me importa, y si son pobres, bueno, que se mueran, no es problema mío, si el otro es desvalido, bueno, no hay, es que tiene que haber un lazo social. Mira, el otro día di una charla en el CEMIC con respecto a todo lo que era arte y cerebro, junto con una médica también, y una de las cosas que se podían ver dentro de toda esta movida que se estaba haciendo, era que había mucho interés en la gente en saber. Y eso es muy importante. La gente está con una necesidad creativa, más allá de artística. Yo creo que la necesidad creativa que tenemos los seres humanos es muy grande. Pero hay que guiarla, porque si no, sola no aparece. Aunque que tengamos la creatividad nosotros. Lo que pasa que con toda esta cosa consumista que hay y con todas las problemáticas sociales que en este momento tiene el mundo, es muy difícil verlas. Sí, pero hay que partir de la realidad inmediata, de nuestro barrio. Yo sé que vos desde lo más chiquito, desde uno mismo, uno tiene que partir de uno. Todo es autogestión actualmente.
todo es autogestión libertaria. Es decir, hay un principio de autonomía. Gobiérnate tú, gobiérnate vos, aunque se diga que el otro, porque a veces tiene que partir desde tu subjetividad para llegar a una intersubjetividad con el otro. Y así se hace cadena, se hace lazo social. Como este tipo de programas. ¿Okay? ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué tipo de calidad de ser humano? Si no estamos llevando puro zombie, puro buscando Pokémon por todas partes. Menos mal que acá no hay. No, pero están ¿Sí? los programas esos. No creas que no, esos están. Y bueno, eso un poco lo hablábamos el otro día con otro invitado que tuvimos acá, cuando se hablaba de los sponsors para los programas, cuando uno busca los sponsors para cubrir la parte económica de todas estas cosas, y te dicen, cultura, pero si tenés alguna otra cosa que es más cholula, seguramente que vas a conseguir más los sponsors porque son más visibles. Pero bueno, es la lucha creo que tiene la cultura actualmente, hoy. Yo pienso que siempre ha habido mercaderes, digamos, ¿no? Y por algo yo no tengo esta formación, digamos, católica y nada de eso, gracias a Dios por un lado, pero si cuando Jesús saca a los mercaderes del templo, a los fariseos, yo pienso que hay que ir a la metáfora verdadera, pero no hablar por hablar. Obvio. Porque mercachifre siempre ha habido, digamos, hay muchos países que se han desarrollado, pero llegan a un nivel limitado, digamos. Pero Argentina, que yo la quiero mucho, la cultura argentina, tuvo una influencia cultural a nivel de los textos de medicina, que me formé, Cosio, eran todos argentinos, una potencia que tiene que retomar ese camino, digamos. Nos vamos a la última pausa y enseguida volvemos. En Arte y Cultura para la Salud, buscamos fomentar la creatividad como medio de vida e insertar la misma al medio laboral. Seguimos acá con la última partecita, que nos quedan menos de 10 minutos. Doctor de los Ríos, ¿qué proyectos para la última parte del año en su país y sus giras por el mundo? Tenemos que ser cortitos porque el tiempo nos está atrás. Bueno, yo acabo de terminar otro libro acá que se llama Apuntes de Psicoterapia y Literatura, en la cual reúno texto a nivel de la arte terapia, la psicopoesía y la literatura y el estrecho vínculo, bueno, con la mitología y la filosofía, ¿no? De hecho, es un texto bastante que me llevó muchos años, muchas conferencias también dando acá. Yo doy actualmente clases en España a nivel de magíster de arte terapia en la ciudad. Si querés podés poner la tapa cerca de la cámara para que se vea. Ahí estamos. En la ciudad de Valencia, España, y pertenezco en Francia, en Toulouse, a la Sociedad Internacional de Psicopatología de la Expresión, Art Thérapie, en Toulouse, y en París, al Hospital de Santa Ana, al Centro de Estudios de la Expresión. Entonces, paso mucho en estos países. Y muchas de las cosas que yo he dicho acá es una preocupación real por la situación del mundo actual, digamos, ¿no? Cómo se nos va a venir la ola de regreso desde el viejo continente, ¿okay? El otro proyecto es que estuve en Inglaterra también ahora en abril, en Irlanda y en Nueva York, es un trabajo sobre el street art, el arte. Y esta diferencia que tiene que ver con la pregunta que me hacías antes, esta diferencia entre street art como arte de la calle, me doy cuenta que hay una diferencia con el arte urbano, porque el street art, por lo menos en Nueva York, son prolongaciones de las galerías de arte. Son artistas que hacen instalaciones, los cuales cobran y cobran bastante caro. Un mural sale $10,000, por ejemplo. Y es, a diferencia que en Irlanda, en Belfast, en Irlanda del Norte, muchos de los murales tienen que ver con sus arquetipos, con su memoria histórica, con sus héroes, ¿ah? Que están instalados y hacen turismo de murals, del street art, y son intocables. Aquí todavía no tenemos esa educación, porque en la medida que los van haciendo, así también pasan y los tapan. Hay mucha violencia visual, y se tapan y se destruyen, y así como que terminadas. Tengo una amiga que terminó un mural, que es un artista importante, terminó el mural y a los 15 días se lo habían tapado con otro. Sí, hay un espacio y una lucha, digamos,
la toma de paredes, eso también lo vivió en Europa. Lo ideal sería hacer alternativas de galería en Valparaíso, por ejemplo, tenemos mural cielo abierto, digamos que son galerías de los cerros, donde hay galerías de arte y hay un trabajo de incorporación de los jóvenes para que hagan los murales, para la noción de graffiti cambie, en oposición a los bombardeos que le llaman de garabatos, que son esos rayados sin sentido. Sin sentido, perfectamente. Es feísmo y expresión de la rabia y del resentimiento social de los jóvenes. Exacto, porque no les dan espacio, es decir. Entonces, atacan la belleza, pues si tú no das espacio, viene la envidia creativa. Por lo tanto, a nivel del trabajo de resiliencia, a nivel de rehabilitación, a nivel de cárceles. Y que lo que hacen es un sinsentido absoluto. No, es un afán destructivo, digamos. Es una delincuencia simbólica, es una violencia simbólica que está en las calles. O sea, el estudio que yo estoy haciendo ahora de mi libro de Street Art e Inconsciente Colectivo, tiene que ver con eso, de que no saben cuáles son sus héroes verdaderos, sus arquetipos que rigen sus principios, sus ideales del yo. En Chile nosotros los tenemos muy claros, tenemos muchos héroes. Por lo tanto, hay una cultura de eso, hay un cariño por nuestros artistas musicales, poetas, y de hecho yo participo mucho en poesía, y nos prestan la casa de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral, de Vicente Huidobro, en fin. Y el habitar poético es muy importante. Eso es lo otro, que el arte no es solamente para la galería, es la forma de arte, es la forma como vos vivís. O sea, desde que te levantas, de vida. Tus amistades, porque si son amistades tóxicas en fin, va a venir la envidia creativa o va a venir, digamos, el saboteo. Y es aplastante todo eso. Es muy tóxico y eso genera enfermedades mentales de todo tipo. Para ir cerrando, un mensaje. Un mensaje, bueno, para mí encantado de estar acá, dispongan lo que yo puedo aportar. Para mí me encanta, hace tiempo que no venía a Argentina, paso más en Europa, me han secuestrado por allá los países desarrollados, pero para mí allá está todo hecho y yo soy latinoamericano, creo que acá hay que defender. Hay que hacer mucho más acá en Latinoamérica. Y creo que es el continente de la esperanza, pues yo creo que África se está quemando realmente. Y hay zonas, para que vamos a hablar del Medio Oriente, pero acá tenemos mucho, porque tenemos mucho terreno y tenemos gente que hay el vínculo con el otro, parte desde lo cálido, desde el humor, no desde la frialdad. Pero tenemos que trabajar la educación. La educación es la base fundamental de todo. Para crear buenos ciudadanos, si no sale mucha psicopatía y hay que, pararlo como sea. Carlos, un gusto de que hayas estado hoy con nosotros. Quedan las puertas abiertas. Nos podemos comunicar si vas a estar en Europa por Skype o por cualquier... Encantado. Por cualquier otro tecnológico, porque la parte tecnológica la tenemos que usar bien. Y mi mail es carlosdelosrios, todo junto, @hotmail.com. Sí, para las personas que estén interesadas, digamos, yo mañana doy una conferencia también en la Asociación Argentina de Arte Terapia. Voy a dar una clase. Y hay mucha más actividad. Bueno, invitar también al lanzamiento de este libro. Acá está. Ahora seguimos. Te agradecemos mucho de vuelta tu tiempo y tu esfuerzo por hacer todo lo que estás haciendo con toda la parte artística y médica. Muchas gracias, Nora. Bueno, y nosotros los esperamos para la presentación oficial del libro, que era lo que decía Carlos recién, Arte y Cultura para la Salud, en el Museo Sívori, Infanta Isabel 555, frente al Rosedal de Palermo, el sábado 3 de septiembre a las 18 horas. Agradecemos mucho al Museo Sívori y su directora, la licenciada Graciela Limardo, por la posibilidad del evento, y a nuestros sponsors, a SEU Eurodrive, por la participación que tuvieron para poder sacar este libro, a Talleres Trama también por todo el esfuerzo y el apoyo incondicional que nos dan, a Vicentín Family Wins y el sommelier Max Ortiz, a Confitería Sabona y a Confitería Crocante de Caballito, que gracias a ellos también son los que vamos a poder darnos un brindis también todos juntos. Y les quería anunciar también que en el Espacio de Arte de Radio Palermo estará expuesta desde el 7 de septiembre la muestra de Francisco Stocca y sus tormentas de colores, en realidad así se llama la muestra. La inauguración de la próxima es el 17 de septiembre en Emilio Raviñán 1732, y quiero agradecer a Zulema Massa y Cristina Fresca
por la bella muestra Correspondencia, que ya está terminando, y que pero la pueden ver hasta todavía el lunes próximo, o sea que los que no vieron las muestras Correspondencia pueden verla hasta el lunes. Muchísimas gracias a Lucas Jaquet, que está en el sonido, a Ana Sarcevic en la producción ejecutiva, y al doctor Carlos de los Ríos, que estuvo de vuelta hoy con nosotros. Muchas gracias a todos y los esperamos el próximo jueves, 17 horas, por Radio Palermo 94.7. Nuestro empeño es promover y desarrollar proyectos que nos lleven a una integración social y productiva, para generar cambios de actitud y facilitar espacios de intercambio cultural, social y pedagógico.